¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Ok, thank you. Buenas tardes. Para mí es un honor el estar en este conversatorio ante un panel y participantes con experticia en cirugía de trauma. Hoy me voy a referir a la mortalidad proporcional al grado de la lesión con revisión de 4 casos clínicos referentes a el trauma tipo 3, tipo 4 y tipo 5. La presentación está dada para hacerla de una manera interactiva. Sin embargo, pienso que por situación de tiempo, a lo último, al finalizar en los 30 minutos, podemos devolvernos al caso que crean de interés o los casos que crean de interés. La frecuencia del trauma torácico es muy variable, dependiendo del entorno informado, prehospitalario, hospitalario o postmortem. El mecanismo del trauma y el informe de todas las lesiones torácicas, o solo de aquellos con criterios de gravedad, la prevalencia reportada en trauma pulmonar fluctúa del 5 al 78%, con una mediana del 22%. La prevalencia de las lesiones torácicas fue mayor en los pacientes con traumatismo torácico penetrante en comparación con los pacientes con traumatismos de tipo torácico cerrado, los cuales fallecieron. La terapia en esto está enfocada en el 20%, a pesar de que hay lesiones devastadoras como son las de corazón, grandes vasos. Lo más frecuente son fracturas costales o contusiones. Las lesiones de corazón y pulmón se presentan con obvios síntomas que requieren una intervención temprana. Algunos de ellos son menos aparentes y se presentan con manifestaciones tardías y requieren un alto índice de sospecha, como lo veremos en los casos clínicos, consecuentemente con pacientes con trauma de tipo torácico. Los objetivos, pues, ya están descritos: clasificar las lesiones pulmonares como pauta de control de sangrado, identificar la necesidad de toracotomía de resucitación y el cierre abreviado de una toracotomía. Es muy importante, en 5 minutos, ver la visión integral del diagnóstico de tratamiento a través de la motivación histórica. La motivación histórica, el del trauma de tórax, se remota a siglos atrás, ya que las lesiones de tórax han sido preocupación desde tiempos antiguos. A lo largo de la historia se han documentado diferentes aspectos relacionados con el trauma de tórax y su tratamiento. A continuación, hago un resumen de los hitos significativos de la historia del trauma de tórax en la antigüedad. En Egipto, los médicos egipcios ya tenían conocimiento sobre el tratamiento de lesiones en el tórax. Utilizaban compresas, vendajes para tratar estas fracturas costales. En la Edad Media, durante la Edad Media, los médicos islámicos como Avicena realizaron estudios y descripciones detalladas de las lesiones del tórax y de las técnicas. Ya en el Renacimiento, el anatomista y médico italiano Andrea Vesalius realizó importantes avances en la comprensión de la anatomía del tórax, lo que contribuyó a un mejor diagnóstico y tratamiento de las lesiones torácicas. En el siglo XIX se realizaron avances significativos en la comprensión y en el tratamiento de las lesiones torácicas. Se desarrollaron técnicas de cirugía torácica, se describieron procedimientos para tratamiento de heridas penetrantes y fracturas costales. En el siglo XX, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se produjeron avances importantes de las lesiones torácicas, alto número de heridas de la guerra. Se desarrollaron técnicas quirúrgicas y se establecieron protocolos para el tratamiento de lesiones torácicas traumáticas. Sobre el 50, la reanimación cardiopulmonar como una medida de emergencia para lesiones torácicas lo ayudó a salvar vidas. Para el siglo XX que tenemos, que se han producido grandes avances en la tecnología médica como la radiografía de tórax, la tomografía y la ecografía, que han mejorado la capacidad del diagnóstico de las lesiones torácicas. Voy a contextualizarlos un poco. Esta es nuestro Hospital San José de Popayán, ubicado en el departamento del Cauca. Esto queda al sur. El hospital cuenta con 400 camas, es de un nivel 4.
donde atendemos todas las urgencias del departamento. Contamos con 1.500.000 habitantes, 500.000 en la parte urbana, 1 millón en la parte rural. Igualmente, en la manera de contextualizarlos, voy a describir lo que es para nosotros el manejo protocolario de nuestros pacientes críticos. No tenemos un quirófano de urgencias, por lo tanto tenemos sí medido el tiempo que tomamos nosotros para trasladar el paciente al quirófano, donde cuando el paciente amerita una reanimación avanzada, lo llevamos directamente al quirófano. Tenemos a menos de 70 metros y tenemos una tomografía de 64 cortes y hemodinamia también la tenemos, pero no cerca ni de una manera híbrida en la parte del quirófano como quisiéramos tenerla. Este es el protocolo que hemos adoptado de la Universidad del Valle. Lo adopté una vez hice toda la parte de un diplomado. Entonces, lo vamos a seguir con nuestros casos. Está, como todos lo pueden ver, el trauma severo. Así iniciamos con el ATLS y con la reanimación del paciente. Como es un protocolo adoptado, no utilizamos el REBOA, ya que nosotros no contamos con el REBOA, sino que si necesitamos una reanimación avanzada, lo llevamos este paciente a cirugía. Pero este es el algoritmo que tenemos para el manejo del trauma de tórax. ¿Cuáles? ¿Ya que nos vamos a referir? Nos vamos a referir exactamente en la clasificación del IEST a el tipo 4, la laceración, es decir, la laceración de un segmento lobar con gran pérdida de aire, un hematoma expansivo intraparenquimatoso o una lesión de los vasos o dilución de los vasos. El tipo 5, cuando hay dilución de los vasos ciliares, y el tipo 6, cuando hay una transición del hilio. Nuestro primer caso a discutir hoy es un hombre de 32 años de edad, que ingresa al hospital con un trauma penetrante por arma de fuego en el hombro izquierdo y con el proyectil alojado en la cavidad torácica izquierda. Llega hemodinámicamente estable con una tensión arterial de 130/75, un poco con dolor sobre el área del trauma. Los ruidos cardíacos son rítmicos, tiene una disminución de la ventilación pulmonar sobre el hemitórax izquierdo y sobre la parte pariliar se observa el proyectil de arma de fuego. Aquí lo encontramos donde se nos describe en esta radiografía, encontrarlo en la parte iliar y ligeramente posterior. Esta es las imágenes que tenemos del paciente. Posterior de eso, nos preguntamos cuál era la mejor imagen que podríamos tener para localización anatómica. Después de discutirlo y mirarlo a nivel de la literatura, hemos acordado que lo mejor para poder mirarlo la alteración vascular es poder tener un angiotac de este paciente. Y este mismo paciente evoluciona en la unidad de cuidado intensivo. 24 horas el paciente presenta una hipoxia, una insuficiencia respiratoria. Está con un modo de soporte ventilatorio por volumen, tiene un PIT 5 con una fracción de oxígeno del 2 igual al 30%, saturando el 90% con un volumen total de 550. Nos preguntamos ahí en ese momento qué hacer con el paciente para mirar esta imagen que pudiese corresponder a una efusión pleural completa, pero pues, a una consolidación o a un hematoma intrapulmonar o a un problema de una telectasia, si debemos de hacer un TAC de alta resolución, una fibrobroncoskopia o llevarlo a cirugía, observarlo clínicamente o interconsultar la cirugía de tórax. Por ende, este paciente lo llevamos a cirugía y encontramos un gran hematoma y le realizamos una neumonectomía a este paciente. Como pueden observar, se observa el proyectil alojado en la parte del parenquima pulmonar a 1 centímetro de la parte de los vasos. Y encontramos que este es el informe de la patología del paciente, una hemorragia alveolar masiva, borde de resección del bronquio principal viable y con congestión vascular.
Nuestro segundo caso, este es un hombre de 30 años, quien ingresa por una herida cortopunzante en tórax. Al hacer una exposición de la TLS, el tórax y el área cervical, encontramos que el paciente tiene una herida paraesternal derecha por un arma cortopunzante in situ. Los ruidos respiratorios están disminuidos con una matidez en el hemitórax derecho. Tiene colapso de las venas y el movimiento torácico se puede estar restringido. Tiene signos vitales y una marcada taquicardia con una tensión arterial de 60-40 y una palidez fría y piel fría. Aquí están viendo el arma cortopunzante está fracturada dentro de la parte está en la parte intrapulmonar y está el sitio donde donde tiene la herida el paciente. Las preguntas fueron si este paciente lo debemos de llevar a un REBOA, en el cual nuestro algoritmo no lo tenemos, y no debíamos llevarlo a una reanimación avanzada al quirófano, y este paciente lo llevamos a una reanimación avanzada al quirófano. Cuando encontramos el paciente y lo subimos 2 minutos, encontramos que el fisiólogo al colocarle la monitoría encontró que había un registro de actividad eléctrica, pero no teníamos pulso y que realmente cualquiera de estas causas podría ser el hecho de tener una actividad eléctrica sin pulso, la hipoxia, el problema, la hipertermia y el taponamiento o un embolismo. La resucitación requiere una destreza y un abordaje quirúrgico. ¿Cuál sería la decisión a tomar? Aquí había colocado todas las diferentes situaciones que podríamos hacer para esta toracotomía, como fue primero hacer una toracotomía anterolateral derecha con clampeo de la fuente de sangrado, una toracotomía anterolateral izquierda con clampeo de la aorta, luego una toracotomía derecha con clampeo del hilio pulmonar, una esternotomía mediana con clampeo del hilio pulmonar y aorta, o una toracotomía anterior lateral izquierda con clampeo de la aorta y extensión al lado derecho, incisión tipo Clanchel o en concha. O un REBOA, el cual lo pudiéramos subir a la zona 1, hacer una esternotomía mediana y un clampeo del hilio pulmonar. Llevamos este paciente a cirugía y en cirugía es un clampeo por el lado izquierdo de la aorta y encontramos que se encontraba seccionado el pedículo vascular pulmonar. Hicimos un clampeo de el paciente. El anestesiólogo estaba tratando de reanimar el paciente y una vez que logramos reanimar el paciente, pues lo llevamos a la terminación del acto operatorio. Este paciente, siempre que hacemos este tipo de cirugías y dejamos para control del daño, siempre dejamos un BAC, ¿cierto? Y luego de que logramos estabilizar el paciente, cerramos la parte de la incisión de una manera definitiva. La incisión de Clanchel es una incisión que ha sido, o siempre, al compararla, siempre tiene la situación de que hacer una cirugía que tiene los dos campos y hacer una esternotomía transversal, las mamarias, pues, puede en determinado momento ser más mórbida para el paciente. En este artículo publicado por el American College en el 2000, ellos compararon la toracotomía anterolateral donde definitivamente el Clanchel tenía mejor espacio para manipular las heridas cardíacas o fuentes de sangrado cardíacas y pulmonares sin retrasar en tiempo la resucitación. Las complicaciones realmente no fueron significativamente importantes. Este estudio se desarrolló para la reanimación en trauma y cuidados agudos. Se utilizó el registro de trauma de aorta para comparar las dos
la toracotomía en concha y la toracotomía lateral. Se reunieron 1.218 pacientes en 46 centros de trauma desde el 2014 al 2020. Lo importante de ello es la conclusión que dice que la toracotomía de Clancher facilita los procedimientos torácicos que salvan vidas sin aumentar las complicaciones sistémicas o torácicas comparadas con una toracotomía lateral, los pacientes que fueron sometidos en este estudio. Es de anotar que no se ha informado que existan comparaciones multicéntricas ni estudios prospectivos. El paciente tenía las indicaciones para la toracotomía, tenía los parámetros fisiológicos como tal, por lo tanto el patrón clínico era indispensable la toracotomía de resucitación. Necesitaba la oclusión aórtica, tenía un hemotórax masivo, tenía una lesión pulmonar central y por ende fue sometido a la parte de la neumonectomía en este caso. Manejo definitivo de las lesiones cardíacas, pulmonares y esofágicas. Ya veremos luego con otro caso la cirugía abreviada, que nos permitió a nosotros la toracotomía de resucitación, tener una visualización de la aorta descendente, clampeo de ella, visualización del pericardio, apertura longitudinal, la lesión cardíaca si lo hubiese tenido, y la lesión pulmonar contralateral. Los problemas, la ocupación del espacio, el sangrado masivo, los eventos que comprimen el pulmón, los objetivos, el cese de la hemorragia, mantener la oxigenación tras liberar la presión positiva intratorácica y el foco en el paciente, no lesiones de tipo específico. Tercer caso, control de daño pulmonar. Este es un hombre de 42 años, quien ingresa a nuestro hospital con una herida por arma de fuego en el segundo espacio intercostal izquierdo, exposición, hace la exposición de la TLS, encontramos que nuestro paciente se encuentra estable y igualmente se inicia el proceso de reanimación con el paciente, evaluación inmediata por el cirujano de trauma y se inicia la reanimación del paciente. Esta es la herida del paciente y el paciente fue sometido a una toracotomía izquierda. Se generaron más de 1.200 centímetros de sangre y tenía una evidencia de una lesión única de 1 o 2 centímetros del hilio pulmonar, pero la cual no tenía un sangrado en ese momento activo, por lo cual se hizo un pack and pack de ese paciente y se cerró el paciente. Se llevó a cirugía el paciente y una vez estando el paciente en cirugía, 10 horas más tarde soy llamado porque el paciente se encuentra con 30 de media, está con todos los vasoactivos y el paciente está sangrando. Por ende, decido llevar el paciente en el mismo unidad de cuidado intensivo. Decido hacer una toracotomía lateral y hago un clampeo de la aorta. Ahí ustedes pueden ver que ya tiene un clampeado de la aorta. Con el clampeo del pedículo vascular pulmonar, logro estabilizar el paciente y por lo tanto el control del daño consiste en el clampeo del pedículo y revisión posterior. Aquí me planteo algunas que seguramente será motivo de discusión hasta qué momento puede ser viable el clampeo, si menor de 6 horas o si no hay hora definida para mirar si hay viabilidad o no al retirar el clamp. Efectivamente lo llevamos a las 12 horas y el pulmón no era viable y terminamos haciendo una neumonectomía en este paciente. Esta es alguna de las formas con que nosotros hacemos la parte del empaquetamiento, lo hacemos sobre la parte del diafragma, lo hacemos entre la parte de la costilla y las vértebras y la parte entre la pared y el ápice del pulmón. Este es el control del daño, el empaquetamiento de una hemorragia masiva intratorácica traumática,
Este es un estudio que es publicado en el 2016 por el doctor Tines. Estas son algunas de las maniobras que hacemos para hacer el control cuando es parenquimatoso, son periféricos, la traqueotomía y el packing del control en hemorragias severas. Este es referente a la forma con que se hace y la forma con que lo describe el doctor García en su artículo de hacer los empaquetamientos a nivel intrapulmonar, a nivel del tracto pulmonar, el uso de los pacientes con reserva fisiológica agotada, que es lo más importante, del paciente en rescate, más de un foco de sangrado, medida de emergencia para el control del sangrado transitorio, alternativo, menos obstructiva que los otros procedimientos. Esto es lo descrito por el doctor García en su artículo del control del daño con empaquetamiento intrapulmonar. Nuestro último caso es una mujer de 19 años, quien sufre un accidente en moto. Esta paciente ingresa hemodinámicamente estable. A pesar de que ingresa accidentalmente, es hemodinámicamente estable y con ausencia de síntomas o signos en la evaluación inicial, por protocolo se hace un ecofase extendido, se le hace una placa de tórax. Aquí está la forma del algoritmo con que lo hacemos y encontramos una área de contusión en el lóbulo inferior derecho. Por lo tanto, la conducta a seguir con estos pacientes, este estaba asintomático, era si lo observábamos, cuánto tiempo lo observábamos al paciente, 36, 48 horas, o lo observábamos 5 días. El paciente se llevó a una unidad de cuidado intermedio para hacer el seguimiento gasimétrico y por imágenes, tomografía de este paciente. El paciente en el cuarto día de hospitalización presenta una desaturación severa, y esta es las imágenes de esta paciente donde uno puede ver la difusión que hace todo el lóbulo inferior y toda la ocupación que hace del espacio. Esta es la otra placa donde se observa de pronto mejor toda la difusión, todo el hematoma. Todo el hematoma se encuentra acá. Por lo tanto, decidimos llevar a la paciente a cirugía y estos fueron los hallazgos de un hematoma del lóbulo inferior practicando la lobotomía pulmonar a esta paciente del lóbulo inferior. Cuando referimos al tema de una contusión pulmonar, realmente las contusiones pulmonares casi que son la mayor causa de consecuencia en un trauma, y generalmente lo que aumenta la mortalidad son las lesiones que se encuentran asociadas. Si se encuentran lesiones asociadas, aquí en Ingrid del 22, dice en este estudio que escribió la triada letal en el trauma torácico, que consistía en contusión pulmonar, tórax inestable y lesión medular de la columna torácica superior. Al igual que la clásica triada letal, hubo sinergia entre los factores que cuando coexistieron, lo que resultó fue una tasa alta de mortalidad entre ellas. Los pacientes politraumatizados presentaron una mortalidad a los 30 días y a los 6 meses relativamente alta. Por lo tanto, deberíamos prestar mucha atención a los pacientes que presentan estas contusiones y a su vez tienen lesiones asociadas para minimizar las complicaciones y la mortalidad. La asociación de la contusión y la parte de la insuficiencia respiratoria, los pacientes que están graves con contusión pulmonar se ven con lesiones torácicas graves igualmente, pero las contusiones moderadas o graves se asocian con una mayor duración de la ventilación mecánica, la duración de la estancia en UCI y la duración de la estancia en el hospital. A pesar de los cambios en el patrón de la práctica, las contusiones parecen contribuir significativamente al curso de lesiones contundentes cuando hay lesiones en pared torácica. ¿Qué pasa con la contusión pulmonar en la era del PET scan? Aquí, aunque la contusión pulmonar se considera tradicionalmente una lesión importante, requiere un control intensivo.
La detención más frecuente mediante el TAC de tórax en la evaluación del trauma cerrado puede diagnosticar un trauma, una contusión que clínicamente es irrelevante. Las contusiones son que en la contusión se diagnostica comúnmente, según los protocolos actuales de imágenes en trauma cerrado y la mayoría de las contusiones, con otra lesión torácica. Dada la asociación de la baja mortalidad y la necesidad y común ventilación mecánica, la contusión pulmonar aislada pueden tener una importancia limitada en estos casos. Estos neumotoras y hemotoras en la era de la tomografía computarizada, se dice que lo que no se alcanza a ver realmente en una placa de tórax se determinan más los hemotoras y más los hemotoras. Los neumotoras ahorita con el advenimiento en urgencias y hacer uno la ecofaz extendida, diagnosticamos más los neumotoras en los pacientes que ingresan a urgencias. Según los protocolos de imágenes actuales, la evaluación de traumatismo cerrado de los adultos, la mayoría de neumotoras y hemotoras se observan solo en el TAC. Pocos ocurren como una lesión torácica aisladas. Las implicaciones clínicas, tasas de ingreso y frecuencia de colocación de tubos torácicos de neumotoras y hemotoras observados en el trauma cerrado, en neumotoras y hemotoras aislados son bajas. Los pacientes con neumotoras y hemotoras observados en la radiografía con contusión de tórax y aquellos que tienen otra lesión torácica respectivamente. A manera de conclusión, pudiera decir que el TAC de tórax ayuda a precisar las características de la lesión y su contenido. Los hematomas pequeños se resuelven en 3 o 4 semanas y su seguimiento puede hacerse con una placa de toracímetro. Para los casos de los hematomas con mayor tamaño, que permanecen por más de 3 o 4 semanas o que aumentan de tamaño o se acompañan de hemoptisis, especialmente si es masiva, o de fístulas broncopleurales o broncocutáneas con infección, existe la necrosis, el empiema que requieren una intervención quirúrgica para su manejo y control. Los exámenes prequirúrgicos de TAC y la fibroscopia son muy importantes, el realizarlos cuando se requieren, que la mortalidad del tórax sí realmente tiene una relación tanto con el grado de la lesión, está para la literatura, está desde el 32% hasta más del 50%, dependiendo del sitio del trauma y pues de los elementos que se encuentren, tanto el talento humano como la tecnología que cuente la institución. Asensio y García encontraron que la presencia de una lesión tipo 4, 5 y 6 es un predictor independiente de pronóstico, aumentando la mortalidad hasta en el 63%, comparándolas cuando son un tipo 1, un tipo y a un tipo 3. La mortalidad incrementa hasta un valor del 3% hasta alcanzar un orden del 17%. Por otro lado, se sabe que la cirugía compleja prolonga los pacientes lesionados y conduce al rombo letal de hipotermia, acidosis, coagulopatía, hipocalcemia, como lo pudimos ver en los pacientes que tenían un choque severo, generando una alta mortalidad. La cirugía pulmonar mayor es mal tolerada en el shock hemorrágico. El TAC prequirúrgica, la fibrobroncoscopia hacen parte del plan quirúrgico y la mortalidad el trauma de tórax realmente es proporcional a la lesión que se tenga. Esta es la ciudad de Popayán. Gracias por su atención y quedo atento para las preguntas. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, señor. Bueno, para empezar, agradezco la exposición, muy interesante. Y claro, en el medio en el que se encuentra, con los medios con los que dispone, así como nos lo explicó, es importante, sí, en la formación del cirujano general, saber de qué maniobras poder utilizar, que no todo se puede a veces resolver en la primera cirugía, sino dar la oportunidad al paciente
darle esa oportunidad de ponerlo en mejores condiciones para un manejo definitivo. En una ocasión, nada más en una ocasión, sí llegué a cuestionar a un compañero que había empaquetado un pulmón al encontrar un sangrado que no veía cómo resolverlo, pero esa maniobra fue la que 6 horas después me permitió todavía con un paciente en mejores condiciones poderlo reparar. Definitivamente sí es un tema importante y como le digo a los médicos, a los cirujanos en formación, la contusión pulmonar no es un mito. La contusión pulmonar, dependiendo de la magnitud, sí puede llegar a matar a un paciente. Los casos que acaba de exponer, pues sí son casos desesperados. Realmente hasta ahorita en mi trayectoria, pues solamente he tenido que hacer una neumonectomía. Sí, lobectomías parciales, resecciones extraanatómicas, pero una sola nada más, neumonectomía. Y entonces, sí, es ¿cómo se llama? Resaltar su experiencia, doctor. Y qué bueno que comparte este tipo de casos. Y sí, con los medios que tenemos a disposición, a veces igual, nosotros tampoco tenemos un REBOA, la unidad de imagen no está a veces disponible tan a la hora que nosotros quisiéramos. No tenemos cardiólogos, intervencionistas tampoco en esos momentos. Entonces sí, queda, y tampoco no estoy disponible las 24 horas en ese hospital. Entonces, sí, el cirujano general es el que resuelve la mayoría de este tipo de problemas de manera inicial. Y entre mejor le ofrezcamos las maniobras de las cuales puede echar mano, eso es la ganancia que se obtiene de este tipo de pláticas. Felicidades, doctor. Gracias, pues hay unas preguntas aquí en el chat. No sé si de la escuela de Valle alguien que nos quiera hablar de la reanimación con REBOA. No sé si el doctor Carlos Ordóñez está conectado, que nos pudiera hablar. Pero bueno, yo hice el curso de REBOA, estoy completamente convencido de los beneficios que tiene el REBOA, pero lo importante es que esto necesita un equipo de cirujanos, necesita que todo el mundo esté entrenado, que tenga igualmente simulaciones, ¿cierto? Las simulaciones, pero el entrenamiento se hacen en cadáver. Entonces creo que es algo muy importante el hecho de tener simulaciones para poder realmente llevarlo a la práctica. Los pacientes que realmente cuando llegan con una tensión arterial de 70, lo puede uno realmente manipular porque puede encontrar un pulso, puede uno pasar un catéter, pero los pacientes como los que le tocan a uno, primero llegan a las horas menos que está uno, son las 2, 3 de la mañana cuando llegan estos pacientes exangües, llegan en un estado realmente para una reanimación avanzada. No son para nosotros candidatos, a no ser de que tuviéramos todos los equipos de una manera híbrida en el quirófano, que pudiéramos decir, si nos falla el REBOA, pues abrimos el paciente y hacemos la parte del clampeo de la aorta siendo necesario. La otra situación que tienen experiencia, cuando uno lee la literatura también sabe que la mayoría de los pacientes los abordan por una esternotomía, ¿cierto? Para hacer el clampeo de la aorta. Nosotros en la escuela, y pues durante ya muchas décadas, es difícil desaprender lo aprendido. Por lo tanto, para mí es muy difícil por una esternotomía poder clampear la aorta. Si vio el paciente que se hizo empaquetamiento, cuando lo hice en UCI, lo primero que hice fue hacer la toracotomía izquierda y poder clampear la aorta y luego clampear el pedículo y pues lo pude manejar.
pero la situación de uno poder tomar en estos pacientes que estado uno ya hizo un paro o ha estado en una arritmia severa, eh, para mí se me ha dificultado el hecho de poder hacer realmente un clampeo, ¿cierto?, de la aorta por una esternotomía. No sé cuál será su experiencia, profesor Ruiz, acerca al respecto, por dónde los aborda en el momento de tener que clampear la aorta. Bueno, por la formación, sí, para mí es más sencillo, en dado caso por esternotomía, pero, como le voy a repetir, en casos en que sí he tenido que llegar a clampear aorta, ha sido, más que nada por sangrados abdominales. Por sangrado pulmonar, pues sería ir a buscar directamente el pedículo y sí, lo haría, perdón, por toracotomía anterolateral. De hecho, el hospital en el que trabajo en trauma es de enseñanza y recibo residentes de varias partes del país. Entonces, lo que me interesa a mí que aprendan es lo que a ellos se les va a hacer más fácil, porque no van a tener una sierra en ese momento para hacer una esternotomía. E incluso cuando no se hace, vaya, que no tenemos la destreza, no lo hemos hecho de manera, vaya, repetida, podemos causar en ocasiones más daños. Entonces, me interesa que aprendan las toracotomías anterolaterales e incluso la extendida o bilateral o clamshell, como se le conoce. ¿Qué opina de la toracotomía tipo concha o Clanchel para estos pacientes? Sí, totalmente de acuerdo. Es más rápida, podemos tener adecuada exposición. Y son pocos los casos que no pudieran resolverse de esta forma. Cuando el paciente sí nos da tiempo para poderlo preparar, que todavía lo tenemos con algo de pulso, etcétera, podemos optar, si la lesión es muy central, hacerlo por una esternotomía. Si no, definitivamente nos vamos por la toracotomía anterolateral y si es necesario extenderse, extenderla. Profesor, hay otra pregunta que ya esta es la segunda vez que me sucede, que hago a manera de emergencia, hago un clampeo del pedículo pulmonar, ¿cierto? Siempre pienso si es que me paso el número de horas para preservar el pulmón. He buscado en la literatura, pero realmente no he tenido una respuesta. Lo primero que lo hice fue en un paciente anciano. Le fue bien al paciente y, ¿qué te iba a decir? Me tocó hacer la neumonectomía. Igualmente lo hice en alguna vez cuando hacía cirugía pediátrica en un paciente que hizo casi un desprendimiento por un trauma cerrado. También terminamos en neumonectomía y estos casos realmente siempre termino en neumonectomía. Pues yo siempre he pensado que definitivamente el paciente traumatizado no tiene sino una opción, ¿cierto? Y si uno tiene paciente, pues para más tiempo, pero pienso que darle tiempo a un paciente esto definitivamente no va bien, porque es un paciente que está con un gasto fisiológico y lo que estamos controlando es la fisiología más que la anatomía. No sé cuál será su opinión, profesor. Doctor, sí, yo lo que les recomiendo a mis residentes es de que definitivamente hay maniobras como la torsión del pedículo, el pinzamiento del pedículo, pero les digo que ya están pensando en nada más sostener al paciente y eventualmente sí, hacer una neumonectomía. Sí. Yo creo que lo hicimos mucho tiempo, el hacerle la misma torsión de 180 y pues de estas heridas, manejar un pedículo pulmonar no es fácil. Se necesita mucho conocimiento, es saber uno conocer la anatomía de las venas, del bronquio. Hay veces, el solo hecho hay veces de poder uno, si tiene una sutura mecánica o no, hay veces le toca a uno suturarla, porque ya nos ha sucedido de que hacemos con sutura mecánica y el paciente nos sangra otra vez. Entonces pienso que
la sutura mecánica cogiendo todo, que uno piensa que de pronto es rápido, pero no nos da la solución, ¿no? No sé qué experiencia tiene usted con una sutura mecánica o haciéndola como siempre la hemos hecho. Pues Sí, doctor, como lo voy a repetir, en nuestro hospital no tenemos tampoco engrapadoras. Lo hacemos manual, lo hacemos con sedas, las ligaduras. Y sí, es darnos el tiempo, empaquetar, maniobrar, terminar de disecar, cuando a veces por complicaciones, tener ahora sí el vehículo y sobre eso identificar, pinzar, ligar, o sea, cortar y ligar. ¿Cuál era la otra parte? Sí, sí, sería preferible con el manejo de los, ¿cómo se llama? De las engrapadoras, sí, pero para el muñón bronquial. el muñón Sí, bronquial. sí. Porque a veces, sí, las suturas, si son muy gruesas o muy delgadas o se rompen, o por la isquemia, si uno disecó demasiado, se puede disentar el muñón. Son complicaciones, a pesar de que uno pudiera dejarlo no tan devascularizado para evitar precisamente eso. Y aparte también los manejos posteriores, si siguen manejando con un ventilador a un paciente como si tuviera dos pulmones y apenas tenemos uno, tratando de cicatrizar un muñón, pues vamos a tener problemas. ¿Qué más? Hay algo sobre Ah, el rescate de sobre la torsión, doctor, lo que me comentaba. Dr. Cuando Panay, no would you está like to make comments? bien ocluida la arteria, lo que vamos a hacer es perder volumen y hacer un pulmón congestivo. Es como si hiciéramos un pinzamiento venoso nada más, ok. cuando no se hace completo ese pinzamiento. La otra situación es que ya muchos centros tienen el 6-Saber. Nosotros no contamos con 6-Saber, pero nosotros autotrafundimos la sangre de toras. ¿Le parece a usted eso que está dentro de las medidas dentro de las medidas de vigilancia y control, es decir, que sea una situación antiética el hecho de utilizar la misma sangre para el paciente? Doctor, si se tienen ahora sí que los filtros y los cuidados con lo que uno aspira de ahí, está descrito no de ahorita, sino previamente que se podía hacer. Incluso en los primeros libros de MAPEX venía una foto de los recuperadores en los pleurovacs y eso retransfundirlo al paciente. Por algo ya no se utilizan, pero también tenemos que tener, hablando ahora sí de cuestiones éticas, tenemos el recurso, no lo tenemos, qué disposición tenemos, cuántas oportunidades le estamos dando al paciente. Creo que es la única, la que tiene cuando se le estamos dando ahí. Ya. Ustedes tienen, Cuando usted ha optado por hacer eso, me imagino que es porque no tiene disposición en ese momento, todavía no lo cruzan. Mil y un cosas que pudieran atravesarse en ese momento y el paciente necesita glóbulos rojos circulando para oxigenar. es correcto. Fácilmente el paquete, hay veces en una hora ya lo tenemos como ¿Sí es? completamente agotado y entonces no es fácil y más después de la pandemia donde he tenido estos casos, pues mucho más difícil ahorita de que la gente done sangre, ¿no? Entonces, y cada vez será más difícil el hecho de tener uno realmente donantes de sangre. Entonces, es difícil el poder manejar uno. Ya cuando está en una hora, ya uno transfundió más de 4 unidades, ya tiene una transfusión masiva de ese paciente, y ya está teniendo otros problemas más, igual que haber trasplantado a un paciente, ¿no? Sí, sí, y máxime si el hospital en el que estamos también hay servicios como trasplantes, cirugía cardíaca, etcétera, ahí sí tendríamos que competir con ellos para el uso de los hemoderivados. En el que estoy se dedica más a ortopedia y traumatología, pero traumatología, créanme que estamos apenas tratando de hacer algunas otras cosas, o sea, apenas si tengo material para hacer fijación de arcos costales. Reboat definitivamente no lo tenemos, engrapadoras no las tenemos. Entonces, todavía es buen lugar para que el residente de cirugía general vea lo que puede hacer
con lo que va a tener en un medio donde probablemente sea, a nosotros el tercer nivel es una unidad de especialidades. Un segundo nivel es un hospital general, donde probablemente le va a tocar trabajar una vez que salga, que se gradúe. Doutor Herrera, eu sou Francisco Colefo, São Paulo, Brasil. Gostaria de congratular a grande apresentação. Gostaria de colocar alguns pontos que para mim são importantes. Creio que não é tão frequente traumas pulmonares graves que é visto acá, porque normalmente são traumas mais em São Paulo contusos. São penetrantes nos resultados das clínicas, têm vindo cada vez menos. Mas a maioria dos traumas, nós temos utilizado, a maioria são feitos os tratamento, a maioria dos traumas pulmonares se resolvem, you have to resolve with a chest tube, only chest tube, and pulmonar physiotherapy and analgesia. It's very important to do this because exception, I make thoracotomy for blunt trauma or for pulmonar injury. Usually, maybe that. Sometimes we have, algumas vezes nós podemos utilizar até ECMO para tratamento de lesões pulmonares mais graves, colocando o paciente em extracorpórea para poder ajudar no trauma e conseguir controlar a função ventilatória até o pulmão se recuperar e voltar a ter função. Já teve alguns casos no qual foi colocado em ECMO. É importante lembrar isso. A outra coisa importante é que lesões pulmonares graves, como o senhor ha mostrado, o controle do sangrado pulmonar é feito basicamente pelo controle de hilo pulmonar. E hilo pulmonar tem um problema do ligamento inferior do pulmão, que para fazer cross-clamping, you have to release, tem que cortar o ligamento pulmonar inferior para não lesar a veia pulmonar inferior. É muito importante conhecer essa anatomia, porque a manobra abriu o sangrado do pulmão, put a clamp in the hilo, cross-clamping hilo pulmonar, you can control, and then you can think about what you do with the pulmonar treatment. It's very important because my experience, or our experience with pneumectomy is very dangerous. I have to make someone, but usually patients usually dead of the postoperative, because we can remember that the patients with sorry, I'm going to talk English, it's more easy for me. When you clamp the pulmonary needle, you can increase the pulmonar artery pressure. You can duplicate the arterial pulmonary pressure, and you can come some cardiac insufficiency, or right cardiac insufficiency sometimes, and the patients cannot manipulate adequate the fluid, only one lung. So it's very different when you have a pneumectomy for a cancer or some pulmonary disease. And we usually here, sometimes we have to go to one of the great problems for the chest trauma injuries is the retained hematoma of the pleural cavity. The retained hematoma for us is very difficult because we have to avoid this. Sometimes we preconize in chest trauma, when you can see some hemothorax, you can go to put early Avast and clear the pleural cavity and put by vision the chest tube. For my experience, the chest tube put in the emergency room sometimes come wrong way, and sometimes put chest tube in pulmonary contusion, maybe aggravate the patient. When put chest tube in pulmonary contusion, you can aggravate the patient. If the patient don't have hemothorax, don't have pneumothorax, if you put the chest tube, you can make a great problem. But the maneuvers that you show us is very interesting for very few cases, but it's very important that trauma surgeons know that. I think that cross-clamping, aorta cross-clamping is a very temporary procedures, and usually only for damage control, or only for very few minutes or an hour, no more than. And patients, when they open the cross-clamping the aorta,
usually death because the hyperfusion of the limbs and the abdominal cavity and metabolic problems become. So I think it's very important to know that you have to avoid cross-clamping the aorta too much time for this. When you see the Reboa, the works by Reboa, sometimes they may be using Reboa with a partial occlusion of the aorta. Sometimes they reopen the aorta, not closing too much, because to permit some flux, some arterial flux for inferior part of the aorta. It's very interesting, but I think it's important to know that if you put the cross clamping, in my experiences, sometimes patients with put cross clamping for cardiac injuries and so on to make enough the problem. And when I open the cross clamp, I realize the cross clamping, the patient's death. Patients become unstable and death. So I think this cross clamping in the aorta is a temporary maneuver to try to acute stop bleeding, and then after you can take the clamp and compress the chest. It's very important to know put pads in the chest and how to put the pads, because if you put too much pads, the lung, the normal portion of the lung don't maybe ventilation, and it's very maybe damage for the patient. So you have to compensate this part. I make only one or two ones damage control in the chest for injuries, but sometimes it's difficult to ventilation the patients and with these pads in the chest. So I think it's very important to know it's a very safe maneuvers that can be used, and I have congratulations to show us how to do, and your experience by that is different for our experience, but I think it's very important to know. And I think one thing is important when you can apply the stapler or in the lung, when you can make some suture of the lung, you have to compress the lung, and then you make the sutures. Don't make sutures with the lung expanded. When you make the sutures with the lung expanded, they will open. So you have to compress the pulmonar, and then you can suture. It's very important to know, if the residents don't know that, you have problems at the post-operative and early in the channel. So I think it's very, very important that the lung, you need to compress, to make sutures, or to put a strap. You can put a lung, insufflate lung. There is a very problem when you have to do this. So I think it's very important. I think there is no much information, because the trauma may be in limbs, maybe in abdomen, but sometimes in the chest, sometimes I'm missing the informations. But I think it's very important, and I have congratulations to the conferences and the information that you did for us. Thank you very much. Many thanks, Teacher Salles. Maya? Yes, Dr. Collet. There is someone, other people to make comments that you can see in the chat. If not, I have to congratulations and take for the presentations as the case, and for all participants to share. You can show you for next month meeting, and on the first Wednesday of the July. And I hope the people can come from Brazil in the end of July to the Pan-American Trauma Association Congress with a Brazilian College of Surgeons Congress and SBITE Congress in Florianopolis at the end of the July. And there is very interesting
panelists that come from the Brazil and make me very happy if you see all people here in Florianopolis. Would anybody else like to make any comments? Thank you so much, Dr. Herrera, for presenting this case. It was very nice cases and very educational as well. I have shared the code in the chat. I hope to see you all next month, sorry. Thank you so much. Thank you, Dr. Herrera.